El alquimista. Los secretos del inmortal Nicholas Flamel de Michael Scott. Novela de realismo mágico en 41 capítulos. Capítulo 30. Josh Newman abrió bruscamente la puerta del todoterreno negro y sintió una oleada de alivio en su interior. Las llaves estaban en el contacto. Abrió la puerta trasera y la sujetó mientras Nicholas se acercaba a toda prisa hacia el coche con Sofía entre sus brazos. Cuando el alquimista llegó al coche, colocó con sumo cuidado a Sofía en el asiento trasero. Scotty emergió de la pared de hojas y arbustos y empezó a correr hacia el coche con una amplia sonrisa en su rostro. «Bueno, eso», dijo mientras se lanzaba hacia la parte de atrás del todoterreno. «Ha sido lo más divertido que he hecho en el último milenio». Josh se acomodó en el asiento del conductor, lo ajustó a su medida y arrancó el coche. El gran motor V6 rugió hasta encenderse. Flamel saltó el asiento del copiloto y cerró la puerta de golpe. «¡Sácanos de aquí!». Josh empujó la palanca de cambio, agarró con fuerza el volante de cuero con la dirección asistida y pisó el acelerador a fondo. El gigantesco Hammer se tambaleó hacia adelante, levantando piedras y fango, mientras Josh intentaba dar media vuelta y dirigirse hacia el estrecho sendero. Por el camino, el coche se balanceaba y daba pequeños botes por los surcos en el suelo. Ramas y arbustos rasguñaban los costados del coche, trazando así líneas en la prístina pintura de la carrocería. Aunque ya había amanecido, tanto en el mundo de sombras como en el mundo real, la senda estaba sumida en una completa oscuridad, y Josh, por mucho que se esforzaba, no lograba encontrar los mandos de las luces. Solo alcanzaba a ver algo a través de los espejos retrovisores. Además, esperaba que en cualquier momento Morrigan y Bastet brotaran de la pared cubierta por la vegetación. Cuando desembocaron al final del sendero, un halo de luz los iluminó y Josh giró el volante con dirección asistida hacia la derecha, conduciendo así el pesado todoterreno hacia una estrecha y sinuosa carretera de asfalto. En ese momento, Josh redujo la marcha y el coche de inmediato disminuyó la velocidad. «¿Todo el mundo está bien?», preguntó el chico temblando. Inclinó el espejo retrovisor levemente hacia abajo para poder contemplar la parte trasera del coche. Su hermana permanecía recostada en los amplios asientos de cuero con la cabeza apoyada en el regazo de Scotty. La guerrera estaba utilizando un trozo de tela que había arrancado de su camiseta para colocársela sobre su frente. Su piel había cobrado un aspecto cadavérico, y aunque tenía los ojos cerrados, los globos oculares se desplazaban erráticamente entre sus párpados. Además, la jovencita realizaba movimientos nerviosos como si estuviera teniendo una pesadilla. Scotty se percató de que Josh la estaba observando por el espejo y sonrió a modo de ánimo y aliento. «Se pondrá bien», susurró. «¿Hay algo que puedas hacer?», preguntó Josh, dirigiéndose a Flamel, que estaba sentado junto a él. Josh no sabía qué pensar ni qué sentir hacia el alquimista. Se hallaba completamente confundido. Por un lado, los había puesto en un peligro terrible, pero por el otro, Josh había sido testigo de cómo Flamel había luchado a capa y espada para defenderlos. No puedo hacer nada», respondió Flamel exhausto. «Sencillamente está agotada, nada más». Flamel también parecía estar cansado. Tenía la ropa manchada de barro y de lo que parecía haber sido sangre. Su cabello estaba cubierto por plumas de pájaro y las manos estaban marcadas por los terribles arañazos que había recibido al enfrentarse a los gatos. «Déjala dormir. Cuando se levante en unas horas estará bien, te lo prometo».
Josh asintió y concentró toda su atención en la carretera que tenía ante él, muy poco dispuesto a continuar la conversación con el alquimista, pues dudaba que su hermana pudiera estar bien. Él había visto cómo ella lo había contemplado con una mirada inexpresiva. No lo había reconocido. Había oído la voz que salía de su garganta. No era la misma voz de siempre. Su hermana, su melliza, había cambiado para siempre. Finalmente llegaron hasta un letrero que señalizaba Mill Valley y torció hacia la izquierda. No tenía la más remota idea de hacia dónde se estaba dirigiendo. Josh solo quería alejarse del mundo de sombras. Más que eso, quería irse a casa, regresar a la vida normal. Deseaba olvidar el día en que vio el anuncio en el periódico de la universidad que su padre había traído a casa. Se busca asistente en librería. No queremos lectores, queremos trabajadores. Josh envió su currículum y unos días más tarde le llamaron para una entrevista. Sophie no tenía nada que hacer ese día, así que decidió acompañarlo. Mientras lo esperaba, Sophie había cruzado la calle y había encontrado en una cafetería para tomar un café con leche. Cuando Josh salió de la pequeña librería, sonriendo abiertamente porque había conseguido el trabajo, descubrió que Sophie también había encontrado uno en la casa de té. Trabajaría justo enfrente el uno del otro. Era perfecto, y la verdad, había sido perfecto hasta el día anterior, cuando esta locura empezó. Le costaba creer que solo hubiera pasado un día desde entonces. Volvió a mirar a Sofía a través del espejo retrovisor. Ahora parecía descansar. No se movía ni un ápice y sintió un leve alivio al ver que sus mejillas comenzaban a cobrar un poco de color. ¿Qué había hecho Hécate? No, ¿qué había hecho Flamel? Al final, todo volvía al alquimista. Todo esto era culpa suya. La diosa no quería despertar el potencial de los mellizos, pues sabía que acarreaba ciertos riesgos. Sin embargo, Flamel había insistido y por culpa suya el paradisíaco mundo de las sombras de Hécate había sido asaltado y su hermana se había convertido en una extraña para él. Cuando Josh empezó a trabajar en la librería para un hombre al que conocía con el nombre de Nick Flaming, pensó que su jefe era un tanto peculiar, un excéntrico, incluso un poco extraño, pero a medida que lo iba conociendo Josh, comenzó a sentir una profunda admiración por él, pues Fleming era todo lo que no era su padre. Era divertido y tenía las mismas aficiones que Josh. Además, su conocimiento sobre banalidades era increíble. Josh sabía que su padre Richard solo era verdaderamente feliz cuando se le colocaba ante él una clase repleta de estudiantes o cuando se metía en el fango hasta las rodillas. Fleming era diferente. Cuando Josh le citó a Bart Simpson, Fleming le rebatió con Groucho Marx. Después fue más allá y le enseñó las películas de los hermanos Marx. Ambos compartían una pasión por la música, aunque los gustos de cada uno eran bien diferentes. Josh le dio a conocer a Green Day, a Lamb, a Dido. Fleming le recomendó a Peter Gabriel, Genesis y Pink Floyd. Cuando Josh le dejó un auricular para escuchar música ambiental que tenía almacenada en su iPod, Fleming le prestó CDs de Mike Oldfield y Brian Eno. Fue Josh quien le enseñó a Nick el mundo de los blogs y le mostró el de su hermana. Incluso habían comentado alguna que otra vez la idea de crear una página web con los productos que vendían en la librería. Durante un tiempo Josh llegó a pensar que Fleming era el hermano mayor que siempre había deseado tener y ahora ese hombre le había traicionado. De hecho, le había mentido desde el principio. No era Nick Fleming. De repente, una duda empezó a rondarle por la cabeza. En voz baja y sin desviar la mirada de la carretera, Josh preguntó: ¿Sabías que todo esto ocurriría?
Flamel se acomodó en el hondo asiento de cuero y se volvió hacia Josh. Una sombra cubría parcialmente el rostro del alquimista. Este agarró con ambas manos el cinturón de seguridad y lo apretó contra su pecho. —¿Qué exactamente? —preguntó con cautela. —Mira, no soy un crío —respondió Josh mientras alzaba su tono de voz—, así que no me trates como tal. En el asiento trasero se escuchaba murmurar a Sophie, fruto del sueño, así que Josh intentó bajar la voz para no despertarla. —¿Tu preciado libro predijo todo esto? En ese instante Josh vislumbró a Scotty, que se retorcía en el asiento trasero. El joven se percató de que la guerrera se había deslizado un tanto hacia adelante para escuchar las respuestas del alquimista. Flamel tardó unos instantes en contestar la pregunta. Finalmente dijo: —Antes que nada, deberías saber algunas cosas sobre el libro de Abraham el mago. Flamel vio cómo Josh abría la boca para pronunciar su réplica, pero el alquimista enseguida lo frenó. —Déjame acabar. Desde siempre supe que el Códex era un libro ancestral, comenzó, pero jamás supe hasta qué punto. Ayer Hécate me confesó que ella ya vivía cuando Abraham lo creó, y eso le otorga una edad de más de 10.000 años. En ese entonces, el mundo era un lugar completamente diferente. La historia asegura que la raza humana apareció durante la Edad de Piedra, pero en realidad es muy distinta. La raza inmemorial gobernaba la Tierra. Tenemos algunas briznas de realidad en nuestra mitología y en ciertas leyendas. Si recordáis las historias, continuó, estas criaturas poseían la capacidad de volar, tenían veleros que podían atravesar las capacidades y controlar incluso el clima. Habían perfeccionado lo que hoy en día denominamos clonación. En otras palabras, tenían acceso a una ciencia muy avanzada y eso es lo que nosotros ahora llamamos magia. Josh comenzó a sacudir la cabeza. Era demasiada información la que tenía que asimilar. Y antes de que digas que todo esto es algo remotamente improbable, piensa en cuánto ha avanzado la raza humana en los últimos 10 años. Por ejemplo, si alguien les hubiera contado a tus padres que podrían almacenar su colección de música en su bolsillo, ¿lo habrían creído? Hoy por hoy tenemos teléfonos que cuentan con más poderes de cálculo y precisión que el que se utilizó para enviar los primeros cohetes al espacio. Tenemos microscopios de electrones que pueden distinguir átomos individuales. Día a día, curamos enfermedades que hace tan solo 50 años eran mortales. Y todo está cambiando de una manera vertiginosa. Hoy en día, podemos hacer cosas que vuestros padres hubieran catalogado como imposibles y vuestros abuelos como algo totalmente mágico. No estás respondiendo a mi pregunta, replicó Josh mientras intentaba controlar el acelerador del coche. No podían permitirse que la policía lo detuviera. Lo que estoy intentando decirte es que no lo sé lo que la raza inmemorial era capaz de hacer. ¿Abraham estaba realizando predicciones en el Códex o sencillamente relataba en su libro lo que de alguna manera había visto? ¿Era consciente del futuro? ¿Podía verlo? Entonces Nicholas se volvió en el asiento para mirar a Scotty. ¿Tú lo sabes? Scatach se encogió de hombros y mientras esbozaba una pequeña sonrisa. Yo pertenezco a la última generación. La mayor parte del mundo inmemorial se había desvanecido antes de que yo naciera, y Danutalis se había sumergido entre las olas mucho antes. No tengo ni idea de lo que eran capaces de hacer. ¿Podrían ver a través del tiempo? Scotty hizo una pausa pensativa. He conocido inmemoriales que parecían poseer ese don. Sibila, sin duda, era una de ellos. Y por supuesto, Temis y Melampó. Pero ambos
pocas veces estaban en lo cierto, al contrario, solían equivocarse. Si mis viajes me han enseñado algo, es que nosotros somos quienes creamos nuestro propio futuro. He visto cómo se sucedían acontecimientos que hacían temblar los cimientos del mundo y nadie los predijo. También he sido testigo de profecías, casi todas ellas relacionadas con el fin del mundo que jamás ha llegado a ocurrir. Un coche los adelantó en la estrecha carretera. Era el primer vehículo que veían esa mañana. «Voy a preguntártelo una vez más», interrumpió Josh, intentando mantener su tono de voz, «y esta vez quiero una respuesta directa, o un sí o un no. ¿Todo lo que ha ocurrido lo predijo el Códex?» «No», respondió enseguida Flamel. «Creo escuchar un pero por ahí», añadió Scotty. El alquimista asintió. «Existe un pequeño pero. En el Códex no aparece nada sobre Hécate y su mundo de sombras, ni nada sobre Dee o Bastet o Morrigan, pero», suspiró, «existen varias profecías sobre mellizos». «Mellizos», repitió Josh. «¿Te refieres a mellizos en general o específicamente a mí y a Sophie?» «El Códex habla de mellizos de plata y oro, dos que son uno y uno que lo es todo. No creo que sea una coincidencia que vuestras aurias sean de color plata y oro puros. Así que sí, estoy convencido de que el libro se refiere a ti y a tu hermana». Entonces se inclinó para mirar a Josh. «Y si me vas a preguntar que desde cuándo sé todo esto, la respuesta es la siguiente. Comencé a sospecharlo justo ayer cuando Sophie y tú acudisteis en mi ayuda en la librería. Hécate confirmó mis sospechas una hora más tarde, cuando visibilizó vuestras auras. Te doy mi palabra de que todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para protegeros». Josh comenzó a sacudir la cabeza. No sabía si debería creer en las palabras de Flamel. Abrió la boca para preguntar algo más, pero Scotty le colocó la mano sobre el hombro antes de que éste pudiera hablar. «Déjame decirte esto», comenzó con un tono de voz bajo y serio y con un pronunciamiento acento celta. «Conozco a Nicholas Flamel desde hace muchísimo tiempo. América ni siquiera estaba colonizada cuando nos vimos por primera vez. Nicholas puede ser muchas cosas. Peligroso y retorcido, astuto y mortal, un buen amigo y un implacable enemigo, pero pertenece a una era en que la palabra de las personas era algo muy preciado. Si él os da su palabra de que todo lo que ha hecho ha sido para protegeros, te sugiero que lo creas». Josh pisó levemente el pedal de freno y el coche fue disminuyendo la velocidad mientras giraba una curva. Finalmente Josh asintió y dejó escapar un profundo suspiro. «Te creo», confesó en voz alta, pero en el fondo Josh continuaba escuchando las últimas palabras de Hécate. «Nicholas Flamel jamás revela toda la verdad a nadie». Y tenía la clara sensación de que el alquimista no le estaba contando todo lo que sabía. De repente, Nicholas le dio un golpecito en el brazo. «Aquí, para aquí». «¿Por qué? ¿Qué pasa?», preguntó Scotty mientras cogía sus espadas. Josh puso el intermitente y aparcó el Hammer en la cuneta, justo enfrente de un letrero que parpadeaba una luz brillante y que indicaba que cerca había un restaurante de carretera. «No pasa nada», dijo Flamel con una amplia sonrisa. «Es la hora del desayuno». «Genial, me muero de hambre», respondió Scotty. «Podría comerme un caballo entero, y si no fuera vegetariana, y me gustaría el caballo claro». «Y no fueras un vampiro», pensó Josh, sin atreverse a decirlo en voz alta. Sophie se despertó mientras Scotty y Flamel entraban en el restaurante y pedían desayunos para llevar. En un abrir y cerrar de ojos, Sophie pasó de estar profundamente dormida en el asiento trasero a sentarse en la espalda erguida. Al verla, Josh
saltó y no pudo controlar un pequeño grito temeroso de que se le escapó de los labios. Se volvió en el asiento del conductor y se puso de rodillas para poder inclinarse hacia la parte trasera. —¡Sophie! —preguntó con cautela. Le aterraba la idea de que algo extraño y acentral volviera a mirar a través de los ojos de su hermana. —No quieras saber lo que acabo de soñar —dijo Sophie mientras se desperezaba, estirando los brazos, arqueando la espalda y girando el cuello con unos chasquidos. —¡Ay, me duele todo! —¿Cómo te sientes? —preguntó Josh más tranquilo, al comprobar que Sophie volvía a ser la misma de siempre. —Como si estuviera cogiendo la gripe —respondió mirando a su alrededor—. ¿Dónde estamos? ¿De quién es este coche? Josh sonrió. Sus dientes impecablemente blancos resaltaban en la oscuridad. —Se lo hemos robado a Dee. Estamos en algún lugar de la carretera que sale de Mill Valley. Creo que nos estamos dirigiendo a San Francisco. ¿Qué ha pasado? —¿Y qué ha pasado ahí? —preguntó Sophie. Josh dibujó una amplia sonrisa. —Nos salvaste, Sophie. Gracias a tus poderes recién despertados. Estuviste increíble. Tenías algo parecido a un látigo de energía plateada y cada vez que la fusta rozaba a los gatos o a los pájaros los convertías en animalillos indefensos. Josh se detuvo al ver que su hermana sacudía la cabeza. —¿No recuerdas nada de eso? —Solo un poco. Recuerdo que podía escuchar la voz de Perenelle, que me indicaba lo que debía hacer. De hecho, sentía cómo su aura corría dentro de mí —confesó un tanto sobrecogida. Podía escucharla en cierta manera, incluso podía verla. De repente, estremecida, respiró profundamente. Después, alguien vino a por ella. Eso es todo lo que recuerdo. ¿Quién? Los hombres sin rostro. Muchísimos hombres sin rostro. Vi cómo se la llevaban a rastras. ¿A qué te refieres con hombres sin rostros? La mirada de Sophie desprendía terror. No tenían rostro. ¿Como máscaras? No, Josh. No eran máscaras. Tenían la cara completamente lisa. No tenían ojos, ni nariz, ni boca. Solo piel. La imagen que se formó Josh en su cabeza era verdaderamente inquietante, así que decidió cambiar radicalmente el tema de la conversación. ¿Te sientes diferente?, preguntó, escogiendo las palabras con sumo cuidado. Sophie tardó unos minutos en contestar. ¿Qué le ocurría a Josh? ¿Por qué estaba tan preocupado? ¿Diferente? ¿Qué quieres decir? ¿Recuerdas que Hecate te despertó tus poderes? Sí. ¿Qué sentiste? Preguntó vacilante. Durante unos segundos, los instantes de Sophie parpadearon irradiando una luz plateada muy brillante. Fue como si alguien hubiera encendido un interruptor en mi cabeza, Josh. Me sentí viva. Por primera vez en mi vida me sentí viva. Josh notó una repentina e inexplicable punzada en el estómago cargada de celos. Desde el rabillo del ojo avistó a Flamel y a Scotty saliendo del restaurante con los brazos cargados de bolsas de comida. ¿Cómo te sientes ahora? Hambrienta, respondió. Extremadamente hambrienta. Comieron en absoluto silencio. Burritos mexicanos, huevos, salchichas, tortitas de maíz y panecillos, todo ello acompañado por refrescos. Scotty, en cambio, desayunó fruta y agua. Josh finalmente se limpió la boca con una servilleta de papel y se sacudió los pantalones que estaban llenos de migas de pan. Era la única comida decente que había tenido desde el almuerzo del día anterior. «Vuelvo a sentirme humano», comentó. Después miró a Scotty, sin ofender. «No te preocupes», lo tranquilizó Scotty. «Créeme, jamás he querido pertenecer a la raza humana, aunque debo reconocer que tienen ciertas ventajas», añadió una forma bastante enigmática. Nicholas recogió los restos del desayuno y los introdujo en una bolsa de papel. Después se inclinó levemente hacia adelante
y asestó un par de golpecitos a la pantalla de un sistema de navegación por satélite que había colocado en el salpicadero. ¿Sabes cómo funciona? Josh asintió con la cabeza. En teoría debería saberlo. Primero tenemos que introducir un destino. Entonces el aparato nos dice cuál es el camino más rápido para llegar. Pero la verdad, nunca he utilizado ninguno. El coche de mi padre no tiene, añadió. Richard Newman hacía 5 años que conducía el mismo Volvo familiar. Si le echas un vistazo, ¿sabrías cómo utilizarlo? Quizá, respondió poco convencido. Por supuesto que sí. Josh es un genio con los ordenadores, añadió Sofía orgullosa desde el asiento trasero. Pero esto no es un ordenador, susurró su mellizo acercándose al aparato y apretando el botón en el que aparecían las letras ON. La pantalla, de un tamaño considerable y cuadrada, parpadeó hasta encenderse. Entonces una voz increíblemente condescendiente los avisó que debían introducir la dirección del sistema mientras conducían. Después, una vez que se hubiera oído y entendido el aviso, el conductor debía pulsar el OK con las letras. La pantalla titiló y de inmediato situó al Hammer en una carretera secundaria sin nombre alguno. El monte Tamalpais aparecía en un pequeño triángulo en el borde de la pantalla y unas flechas señalaban que San Francisco se encontraba hacia el sur. El pequeño sendero que conducía al mundo de las sombras de Hécate no estaba por ningún sitio. «Tenemos que ir hacia el sur», advirtió Flamel. Josh estaba haciendo experimentos con los botones hasta que finalmente llegó al menú principal. «De acuerdo, necesito la dirección». Introduce la oficina de correos en la esquina de la calle Signal y la avenida Ojai en Ojai. En el asiento trasero Scotty comenzó a moverse. «¡Oh, no! ¡Ojai, no! Por favor, dime que no vamos allí». Flamel se volvió en su asiento. «Perenel me dijo que fuera hacia el sur. Los Ángeles está hacia el sur, México está hacia el sur, incluso Chile está hacia el sur. Si tomamos este lugar como un punto de referencia, hay un montón de bonitas ciudades que están hacia el sur». Perenel me sugirió que llevara a los niños a la bruja, dijo Flamel pacientemente, y la bruja vive en Ojai. De inmediato Sophie y Josh se miraron el uno al otro, pero ninguno musitó palabra. Scotty volvió a sentarse en su asiento y suspiró de una forma un tanto dramática. ¿Serviría de algo si te dijera que no quiero ir allí? No. Sophie se puso de cuclillas en el espacio restante entre los dos asientos delanteros para poder observar la pequeña pantalla. «¿Cuánto tardaremos? ¿A qué distancia estamos?», preguntó en voz alta. «Tardaremos casi todo el día», respondió Josh, inclinándose hacia la pantalla y entornando los ojos. De repente, cuando su cabello rozó el de su hermana, saltó una chispa entre ellos. «Tenemos que ir hasta la autopista 1. Cruzaremos el puente Richmond», comentaba, mientras seguía con los dedos las líneas de colores que aparecían en la pantalla. «Después iremos hacia la I-580, que en algún punto se convierte en la 15. Parpadeó un tanto sorprendido. «Y conduciremos con esta autopista durante más de 430 kilómetros». Entonces pulsó otro botón, uno que teoría calculaba los totales. «El viaje entero recorre más de 630 kilómetros, así que tardaremos al menos 6 horas y media. Hasta hoy, la distancia más larga que había conducido no pasaba el 1,5 kilómetros. Bueno, entonces será una práctica estupenda para ti», dijo el alquimista con una sonrisa. Sophie miró a Flamel y a Scotty. «¿Quién es la bruja a la que vamos a visitar?» Flamel se puso el cinturón de seguridad. «Haremos una visita a la bruja de Endor». Josh giró la llave y encendió el motor del coche. Entonces miró por el espejo retrovisor a Scotty y le preguntó:
¿Otra de las muchas criaturas a las que te has enfrentado? Scatach hizo una pausa. Peor que eso, suspiró. Es mi abuela. Capítulo narrado, capítulo finalizado. La narrativa de Michael Scott, con sus inesperados y sorprendentes sucesos en su trama, nos va atrapando. Fifi la Cuentacuentos agradece tu escucha. Espera que este capítulo haya sido de tu agrado y que invites a quienes tú quieras a escucharlo.